Bueno, feliz sábado, Dios les bendiga, hermanos, espero que estén bien. Lo que quiero compartir con ustedes hoy es una explicación de una frase que es muy utilizada en las iglesias, en el cristianismo, pero que muchas veces se utiliza sin saber lo que significa. Hay una idea general de lo que significa, que podríamos decir que se aproxima a la realidad, pero no es la realidad. Yo he estado muchas veces en iglesias cristianas de diferentes denominaciones. He estado en iglesias y también he visto material en internet de diferentes iglesias. Y hay una frase que usan los cristianos que son cristianos evangélicos que son más conservadores, ¿sí? Los más conservadores vendrían a ser como los más estrictos, digamos, ¿no? En la práctica del cristianismo, o sea, no son tan liberales. No es que van a tener una música rock en la iglesia, sino que son himnos más tradicionales. No es que las mujeres se van a vestir como sea, sino que las mujeres se visten con falda, como le dicen ustedes, con traje. Nosotros le decimos vestido o polleras largas. Entonces, los cristianos conservadores, para definir esta corriente dentro de la iglesia, usan una expresión sacada de la Biblia, pero entiendo yo que le falta el contexto. Esa expresión es la sana doctrina. La sana doctrina. Entonces ellos dicen, bueno, estos son cristianos de la sana doctrina y estos otros no son cristianos, pero no son de la sana doctrina. Y con eso quieren dar a entender de que unos son más conservadores que otros, ¿sí? Y de eso quiero hablar un poco porque cuando leyendo hace ya un par de semanas, vengo anotando esto, pero leyendo hace un par de semanas sobre esta cuestión, encuentro que esta frase sana doctrina tiene relación absoluta con el mensaje de los tres ángeles. Y muchas veces no se explica esto. Y me gustaría que leamos un versículo que se encuentra en 1 de Timoteo 1, versículos del 8 al 10. Este va a ser el texto base. Después yo voy a citar muchos otros versículos que ustedes pueden anotar, ¿sí? O pueden leerlos también si llegan a leerlo, pero si no, hagan sus anotaciones, porque todos estos otros versículos que voy a leer están en relación con este texto base. El texto principal está en 1 de Timoteo 1, del 8 al 10. No es la única vez que aparece la expresión sana doctrina, aparece 3 veces, siempre en las cartas del apóstol Pablo, pero muchas veces se habla de sana doctrina sin el contexto, y ahora vamos a ver un poco el contexto, porque ahora lo que hace el apóstol Pablo es contrastar lo que es la sana doctrina con lo que es su opuesto, digamos, ¿no? Para que entendamos de qué se trata tener la sana doctrina. Dice, lo vamos a leer de corrido y después vamos a desmenuzar estos versículos porque hay mucha información acá. 1 de Timoteo 1, del 8 al 10 dice así: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Ustedes ya verán por dónde va la cosa. Ustedes ya verán por dónde va la cosa. El apóstol Pablo dice que hay una serie, un conjunto de pecados que se oponen a la sana doctrina. Y todos estos pecados el apóstol Pablo los menciona de la santa ley de Dios, de la ley de Dios. Entonces, vamos a revisar estos versículos. Lo primero que dice el apóstol en el versículo 8, la primera frase, dice, sabemos que la ley es buena. Sabemos que la ley es buena. O sea, la sana doctrina predica que la ley es buena. No que es una maldición, no que está abolida, no que no sirve, no que es para los legalistas o los fariseos, no. Lo primero que dice es, sabemos que la ley es buena, y esto lo menciona el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 12. Anótenlo si quieren a este texto para no salir de Timoteo, porque vamos a seguir con Timoteo, ¿sí? Romanos 7, 12 dice,
de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, el apóstol Pablo lo que dice acá es: la ley es buena. Que nadie diga que la ley es mala o que la ley no sirve, pero puede ser mal utilizada la ley. La ley puede ser utilizada como un garrote para castigar a los demás, ¿no? Que es lo que solemos hacer los seres humanos egoístas, ¿sí? Yo hablaba esta semana en el chat, ahí varios hermanos me estaban comentando un video que hice sobre un tema delicado, sobre no juzgar a otros, y un hermano me dice: yo no juzgo a nadie, pero, ¿no? Y ese pero significa que sí, que de alguna manera voy a juzgarlo porque fulano no estuvo dispuesto a hacer los sacrificios que yo estuve dispuesto a hacer. Entonces la ley se puede utilizar mal. Es verdad que la ley se puede utilizar mal, pero la ley en sí misma es buena. Y el apóstol dice: el mandamiento es santo, justo y bueno. La ley es buena, pero sirve para mostrar el pecado. Eso es lo que desarrolla Romanos 7, ¿no? Romanos 7 dice que la ley fue dada para mostrar el pecado. Esa es la función legítima de la ley. Es para mostrarnos el pecado, pero no tiene poder para limpiarnos del pecado. Lo que tiene poder de limpiarnos el pecado es la sangre de Cristo, ¿sí? La ley es el espejo que nos muestra la condición, pero la ley es buena. Dice: si uno la usa legítimamente, estoy en Timoteo nuevamente. Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. Esta frase es tremenda. La ley fue dada, dice, para los transgresores, desobedientes, impíos y pecadores. Esta es una confirmación de lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan. Esta es la definición de pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es impiedad? Es violación de la ley. Porque acá menciona, ¿no?, desobedientes, transgresores, impíos y pecadores, como si fueran toda la misma cosa. El apóstol Juan lo dice en Primera de Juan 3:4, anótenlo si quieren: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Cada vez que nosotros leemos en la Biblia que tenemos que abandonar el pecado, ¿qué tenemos que abandonar? La infracción de la ley. Tenemos que dejar de violar la ley de Dios. Tenemos que dejar de transgredir la ley de Dios. Cuando la Biblia habla acerca de los impíos, que los impíos van a ser destruidos al fin, o que los impíos no van a entrar al reino de los cielos, o que no seamos como los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los transgresores, los que violan la ley de Dios. Todo esto es parte de la sana doctrina y el mundo cristiano está ignorando esto, ¿sí? Todo esto es parte de la sana doctrina. Entonces, ahora, a continuación, en Timoteo va a empezar a describir cuáles son los pecados y cuáles son las violaciones de la ley de Dios. Y acá se pone interesante porque ustedes saben que en el cristianismo le pueden llegar a usted a admitir que parte de la ley de Dios sigue vigente, pero no toda la ley de Dios, sino parte nada más. Hay algunas leyes que no. Sin embargo, en la descripción que vamos a ver ahora, vamos a ver que hay una descripción absoluta y completa de los 10 mandamientos. Está parafraseando el apóstol Pablo ahora, usando otras palabras o palabras que tienen que ver, no mencionando directamente todos los mandamientos, pero sí mencionando palabras que están asociadas a esos mandamientos. Entonces dice que era para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, y ahora va a decir, para los irreverentes y profanos. Para los irreverentes y profanos. Esto es muy interesante. Los primeros mandamientos de la ley, los primeros 4 mandamientos de la ley, ¿con qué tienen que ver? Con la adoración a Dios. Con la adoración a Dios. Voy a leerles algunos versículos que hablan acerca de la reverencia, que hablan acerca de lo que significa ser reverente. Ustedes saben que la palabra reverencia, vamos primero con la palabra reverencia y después con la palabra profano, ¿sí? La ley es para los irreverentes y profanos, y vamos a ver qué significa ser
irreverente y profano. La palabra reverencia en la Biblia se usa de muchas maneras. En muchos casos se usa de la reverencia de una persona hacia otra por respeto, ¿sí? Por ejemplo, si uno está delante de un rey, hace una reverencia, ¿sí? Hay muchos tipos de reverencia. Nosotros a nuestros mayores, a nuestros adultos, a nuestros padres, a nuestros ancianos, hacemos una reverencia, que es una señal de respeto. Pero hay una reverencia que solamente le corresponde a Dios, que tiene que ver con la adoración, ¿sí? Que tiene que ver con el temor de Dios, ¿sí? Entonces, en Hebreos capítulo 5, versículo 7, anótenlo si quieren, se nos habla de cómo Jesús practicaba esta reverencia y dice lo siguiente: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La reverencia de la que está hablando el apóstol Pablo tiene que ver con el temor a Dios, con el reconocer a Dios como el soberano, como el creador. Y esto es lo que básicamente presentan los primeros 4 mandamientos: un reconocimiento acerca del único Dios verdadero y de su lugar como creador de todas las cosas. Otro versículo que pueden anotar con respecto a la reverencia es Salmo 130, versículo 4. Dice: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Nosotros adoramos a Dios, y una de las razones por las que adoramos a Dios, tanto porque es nuestro creador, también es porque es nuestro redentor, porque su misericordia se manifiesta en nuestra vida, y entonces Dios es adorado por su misericordia, es reverenciado por su misericordia. Entonces, cuando habla acerca de que la ley es para los irreverentes, se refiere a los primeros mandamientos, que tiene que ver con reconocer a Dios como el único Dios y adorarlo a Él y reconocerlo como el creador. Ahora, hay otra palabra ahí que menciona el apóstol Pablo, que dice que la ley fue hecha también para los profanos. Para los profanos. ¿Qué significa ser profano? ¿Será que el cristianismo hoy está siendo profano? Vamos a ver qué cosas se podía profanar en la ley de Dios. Vamos a leer Salmos, capítulo 89, versículos 30 al 33. Salmos 89, del 30 al 33, nos habla de una visión general de que toda la ley, de que todos sus mandamientos se pueden profanar. Después vamos a ver que hay algunos más puntuales a los que se le aplica la expresión profanar, pero en general toda la ley de Dios se puede profanar. Dice así, Salmos 89, 30 al 33. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote su iniquidad, mas no quitaré de él mi misericordia. Fíjense qué interesante. Toda la ley y todos los mandamientos pueden ser profanados, ¿sí? Esto es una línea general. O sea que cuando dice que la ley fue hecha para los profanos, para los violadores de la ley, nuevamente el mismo principio. Pero vamos a ver otros versículos, Ezequiel 36, 19 al 20, que nos habla acerca de un mandamiento específico que están violando aquellos que son llamados profanos por el apóstol Pablo. Dice así, Ezequiel 36, 19 y 20 dice: les esparcí por las naciones, fueron dispersados por la tierra, confirmé a sus caminos y confirmé a sus obras, les juzgué, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. ¿Qué mandamiento está relacionado con ser profano, según este pasaje? El tercer mandamiento de la ley, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Por causa del mal testimonio que daba el pueblo de Israel cuando fueron llevados cautivos, el nombre de Dios fue profanado por las naciones. Levítico 21, versículo 6, pueden anotar este versículo si quieren, dice: santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán
santos. Nuevamente se menciona el mandamiento de no profanar el nombre de Dios. O sea que la ley de Dios fue hecha para los profanos. ¿Y quiénes son los profanos? Los que violan, entre otras cosas, el tercer mandamiento que habla acerca de no tomar el nombre de Dios en vano. Pero hay otro mandamiento en la ley que tiene que ver con profanar. Éxodo 31, versículo 14 dice así: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Cuando el apóstol Pablo dice que la ley fue dada para primeramente dice los pecadores, los transgresores, los impíos, los desobedientes, después dice los irreverentes y los profanos, ¿de qué está hablando? Los que violan la ley de Dios, los que violan el cuarto mandamiento de la ley de Dios que habla acerca del sábado, los que violan el tercer mandamiento de la ley de Dios, cuando habla acerca de los irreverentes, los que violan el primer mandamiento también, ¿sí? O sea que está hablando acerca de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Isaías 56, versículo 2 al 7, dice lo siguiente: bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga al eunuco he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden sus días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Nuevamente aparece la palabra profanar referida al sábado, y si ustedes leen después detenidamente Isaías 56, van a ver que se refiere a guardar su mano de hacer todo mal. Habla en general, ¿no?, de los pecados en general, pero especifica el mandamiento del sábado. Son bienaventurados aquellos que guardan el sábado para no profanarlo. La ley fue hecha para los irreverentes y profanos, y esta es la sana doctrina. Esta es la sana doctrina, la que está de acuerdo a la ley de Dios. Ezequiel 20, versículos 12, 13 y 16, dice así: les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije pues, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Versículo 16. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Es verdad que la palabra profano se puede aplicar a toda la ley, a todos los mandamientos, como lo leímos anteriormente en el Salmo. Pero acá se menciona en Ezequiel que el pueblo de Israel, su gran pecado fue que desechó la ley, los mandamientos en general, pero específicamente, puntualmente, profanaron sus días de reposo. Y como profanaron sus días de reposo, Dios los dispersó entre las naciones, porque el día de reposo era la señal entre Dios y su pueblo. Cuando la Biblia menciona en Timoteo que la ley es para los profanos, en especial, aunque se aplique a toda la ley, en especial se refiere a los que profanan el día de reposo. El día de reposo. Tremendo, hermanos. Ahora vamos a volver a Timoteo y vamos a ver cómo aparece toda la ley ahí. En Primera de Timoteo estábamos del 8 al 10, ¿sí? Voy a leerlo de vuelta. Dice: pero sabemos que la ley es buena, o sea, el mandamiento es santo, justo y bueno, si uno la usa legítimamente. ¿Para qué se usa la ley? Para mostrar el pecado.
conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores. O sea que sabemos que el pecado es infracción de la ley. Los impíos son los que violan la ley. Y ahora empieza a especificar, para los irreverentes y profanos, primeros 4 mandamientos de la ley. Irreverentes y profanos, ¿sí? Y también obviamente los que adoran imágenes, aunque no está mencionado acá específicamente, muchas veces se profanó Israel y se profanó el culto de Israel utilizando imágenes que contaminaban justamente, porque eso es profanar, ¿no? Contaminaban el culto verdadero con imágenes de dioses ajenos. Entonces, irreverentes y profanos abarcan los primeros 4 mandamientos de la ley, pero después va a seguir con los otros mandamientos, y fíjense qué específico que son. Para los parricidas y matricidas, ¿cuál es el 5.º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Pero fíjense qué interesante que acá el apóstol Pablo dice para los parricidas y matricidas, o sea, los que matan a su padre y a su madre. Pareciera que no tiene sentido, que no es muy específico con el mandamiento, pero en realidad esto tiene que ver con que Jesús nos enseñó, lo pueden anotar si quieren a esto, en Mateo 5, 21 al 22, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto lo explica el Señor Jesús. Él nos dice que maldecir a mi hermano es lo mismo que asesinar. Es lo mismo que asesinar, es lo mismo que matar. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón están los mismos sentimientos de un asesino. Entonces, si ustedes van, por ejemplo, a Mateo 15, versículo 4, Jesús dice lo siguiente: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Qué interesante. Maldecir al padre o a la madre dice que tenía una condena de muerte, y maldecir a otra persona es un acto de homicidio según el mismo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo, en vez de decir honra a tu padre y a tu madre, dice a los matricidas y patricidas, a los que deshonran a sus padres o maldicen a sus padres. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Pareciera descolgado, pero tiene todo sentido cuando lo vemos de esa manera. Después menciona, para los homicidas, no matarás. Dice que fue hecho para los parricidas y matricidas, para los homicidas, que tiene que ver con no matarás, para los fornicarios, para los sodomitas, ahí involucra no cometerás adulterio, ¿sí? Para los secuestradores. A mí me llamó la atención esto. ¿Por qué menciona los secuestradores? Un delito tan particular. ¿Y cuáles son las razones del secuestro? Ustedes después búsquenlo en internet y van a ver que es para obtener dinero ilegítimamente. Esto tiene que ver con no robarás, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Estas son las razones por el secuestro. Entonces dice, para los secuestradores y para los mentirosos y perjuros. ¿Y qué es mentir o perjurar? No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. O sea, el apóstol Pablo básicamente lo que hace es relatar toda la ley de Dios. Toda la ley de Dios como el fundamento y la base de la sana doctrina. Esta es la sana doctrina. Todo lo que se opone a la sana doctrina es todo lo que se opone a la santa ley de Dios. Entonces, vamos a concluir con un versículo que está en 2 de Timoteo, en este caso, el mismo apóstol Pablo, en el mismo contexto, escribiéndole a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4, que va a dar un poquito más de luz sobre esto que estamos hablando de la sana doctrina. ¿Cuántas iglesias realmente serán de sana doctrina hoy en día? 2 de Timoteo 4, versículos 1 al 4, dice lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino,
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que predique, que amoneste, que presente la verdad. Obviamente dentro de esa verdad está la santa ley de Dios, que es el fundamento de la sana doctrina, y dice, vendrá tiempo en que los hombres ya no van a querer escuchar más mi ley, ya no van a querer escuchar más los mandamientos, no van a querer sufrir más la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos pecaminosos. Hermanos, acá me gusta esta frase, ¿no? Dice, se amontonarán maestros, se amontonarán. Yo no sé si existe otra época como la actual donde hayan tantos maestros amontonados. O sea, hay montones de maestros. Y hay un maestro para cada concupiscencia y para cada deseo carnal y para cada deseo del propio corazón del hombre. Se amontonarán maestros porque la gente no quiere escuchar la sana doctrina, no quiere escuchar más que hay una ley que es la regla del juicio. De hecho, si ustedes van al versículo anterior, ¿sí?, que dice que Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, no quieren escuchar más que hay un juicio. No les interesa más saber que hay una sana doctrina y que hay una ley y que hay una definición de lo que es el pecado y que hay un santo sábado que no profanar y un santo nombre que no profanar. Ya no quieren escuchar más eso. Entonces el apóstol Pablo le dice, vos predicá en tiempo y fuera de tiempo constantemente, porque se van a amontonar maestros siguiendo sus propios deseos para endulzar los oídos de la gente. Entonces dice que, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán de la verdad, de la sana doctrina, el oído, y se van a volver a las fábulas, a los inventos de hombres, a los cuentos. Qué terrible, hermanos. Entonces, ¿qué es la sana doctrina según la palabra de Dios? ¿Cuáles son las iglesias de sana doctrina según la Biblia? Los que andan conforme a la ley del Señor. ¿Quiénes se oponen a la sana doctrina? Los profanos, los irreverentes, ¿sí?, los homicidas, todos los que practican el pecado. ¿Qué es la sana doctrina básicamente? Es de andar en conformidad con la santa ley de Dios. Así que, hermanos, espero que esta pequeña meditación les pueda servir para meditar, para poder ver también en otras partes de la Biblia expresiones que se refieren a la ley de Dios que quizás las pasamos por alto, y entender este mensaje, ¿no?, que tenemos hoy en día, donde hay maestros amontonados por todos lados, predicando y endulzando los oídos de la gente y predicando lo que la gente quiere escuchar, que nosotros podamos predicar a tiempo y fuera de tiempo la sana doctrina, la verdad de Dios. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz sábado.